buenos días a todos, a todas. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País hace 10 años se configuró para defender el derecho de nuestro país a producir sus propios alimentos, en particular el maíz, y en especial luchamos por excluir al maíz y otros alimentos esenciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, después de 10 años y ante el anuncio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que impuso el gobierno de Donald Trump al gobierno mexicano, nosotros como campaña Sin Maíz No Hay País elevamos de nueva cuenta nuestra demanda de que el maíz debe salir del Telecán. Fue un gran error del entonces presidente Salinas de Gortari de incluir el maíz, el frijol y otros alimentos sensibles en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El maíz no es una mercancía más, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, de respeto a los modos de producción, vida y cultura de comunidades campesinas y pueblos indígenas, fuente de empleo de la mayor parte de los productores de México, alimento principal de la población, patrimonio de México y de la humanidad, y también la cocina mexicana a base de maíz como patrimonio intangible de la humanidad. Este hecho de incluir al maíz y otros alimentos en el TLC ha provocado graves daños económicos, sociales, ambientales, de sufrimiento humano para la población rural y para el país en su conjunto. Nada más quiero decirles que en los 22 años y meses de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han importado 160 millones de toneladas de maíz, maíz que pudo haberse producido en este país, en México, por manos campesinas, promoviendo empleo, ingreso, generando estabilidad social y también generando la posibilidad de la reducción de los modos de vida campesinos e indígenas. Se importaron 160 millones de toneladas con un valor de 30.000 millones de dólares, un promedio anual de importaciones de 6.6 millones de toneladas de maíz. Nada más para darse cuenta del daño causado por el TLC y las políticas gubernamentales del gobierno del PRI y del PAN. El año pasado México importó 12 millones de toneladas de maíz, llegando a convertirse en el primer importador mundial de maíz, siendo que somos el centro de origen y diversificación de maíz y que tenemos toda la capacidad productiva, tierras, semillas, cultura agrícola para producir nuestro propio maíz. Hoy somos el primer importador mundial de maíz, desplazando a Japón y a Corea del Sur. Esta idea de importar el maíz y depender de las importaciones es parte de la ideología neoliberal que se ha impuesto desde Salinas de Gortari a la fecha. Recientemente el exsecretario de Hacienda del gobierno de Salinas, Pedro Aspe, enunció lo que yo llamo el axioma Aspe, que gracias al Telecán podemos exportar aguacates, por ejemplo, y con los aguacates comprar nuestra comida. O sea, que debemos agradecer al Telecán que podemos comer porque hemos podido exportar aguacates y frambuesas y espárragos y otros hortalizas y frutales. Y que por lo tanto se sigue diciendo hoy, después de más de 22 años, que es mejor producir y exportar alimentos de alta densidad económica como el aguacate e importar alimentos de baja densidad económica del maíz. Pero este axioma tiene graves problemas. Para empezar, es una mentira que la exportación de aguacate nos permite importar el maíz. En el 2015-2016 exportamos
1.614 millones de dólares en aguacates, pero importamos 2.500 millones de dólares en maíz. ¿Dónde está que podemos, con las divisas de la exportación, comprar los alimentos que necesitamos para comer? Ahora que además se ha caído el ingreso petrolero, esto es una cuestión que nos coloca en una situación de gran vulnerabilidad y dependencia. Por lo tanto, nosotros hoy, a 10 años de la campaña Sin Maíz, no hay país, y de cara a la renegociación del Telecán, exigimos la salida del maíz del Telecán y todos los alimentos básicos y todos los temas de la alimentación de este tratado comercial que a 22 años y meses solamente ha beneficiado a una minoría de grandes capitales transnacionales. Por otro lado, el Telecán se suponía que iba a establecer un libre comercio, un comercio justo entre los países de América del Norte. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Incluso Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, recientemente, el 19 de junio del 2017, declaró: en la renegociación del Telecán, México debe ser muy cuidadoso en el capítulo 11 de protección a la inversión extranjera y también en el tema agrícola, en el que Estados Unidos aplica una política de subsidios a sus productores que tienen fuertes repercusiones para los mexicanos. Esto, que lo señalamos desde hace más de 20 años y después con la puesta en marcha de la campaña Sin Maíz no hay país, denunciamos las prácticas desleales de comercio de Estados Unidos hacia México. Y resulta que no es cierto que ha habido comercio justo. Nada más les comento que en relación a las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos, Estados Unidos nos ha practicado dumping, es decir, ha vendido el maíz por abajo de sus costos de producción, afectando a los campesinos maiceros mexicanos. En este periodo de un dato que da el investigador Tim Wise de la Universidad de Tufts, tan solo entre 1997 y 2005, el costo de producción de maíz, el precio de venta del maíz a México estaba por abajo 19% del costo de producción en Estados Unidos. Había un margen de dumping de 19% y esto provocó una caída en los precios al productor mexicano de maíz del 66% y una pérdida de ingresos a los productores de maíz entre 1997 y 2005 de 6.571 millones de dólares. En estos 22 años y meses, los productores mexicanos de maíz han dejado de tener ingresos en sus economías familiares por un orden de 16.000 millones de dólares. Y el dumping es cotidiano, no solamente se practica en el maíz, sino también en el trigo, en el sorgo, en el arroz, en el algodón, en los lácteos, en la carne de res y también en la fructosa de maíz. Tan solo en las importaciones de fructosa de maíz cada año los productores de caña de azúcar pierden 500 millones de dólares. Por eso nosotros, de cara a la renegociación del Telecán, exigimos, demandamos la supresión de las prácticas desleales de comercio. El gobierno mexicano no ha hecho nada frente a estas prácticas desleales de comercio, bajo el argumento que importar alimentos baratos, entre comillas, de Estados Unidos beneficia a los consumidores. Pues esta es una falacia. El precio de la tortilla, nomás por darle un dato, de 2001 estaba 4.60 el kilo promedio nacional. Hoy está 13.74 por kilo promedio nacional. No es cierto que importar alimentos, maíz a precios dumping beneficia a los consumidores. No, solo beneficia a las corporaciones y a los intermediarios de toda la cadena maíz-tortilla. Por otro lado, con el TLC se dijo que había que promover el libre comercio, la libre competencia. 22 años y meses nos han mostrado que el Telecán ha promovido
la monopolización del sistema agroalimentario mexicano. 20 grandes corporaciones hoy controlan el sistema agroalimentario mexicano. Gruma, Bimbo, Lala, Gis, Bachoco, Tyson, Business Pride, Smithfield, Monsanto, Cargill, Nestlé, Walmart, PepsiCo, FEMSA, Coca-Cola, Sigma, Danone, Kellogg's, Unilever, Alsea, son los que deciden qué sembrar, qué consumir bajo sus criterios de máxima rentabilidad al costo social, ambiental y de los subsidios de todos los contribuyentes. Nada que ver con el libre comercio, nada que ver con la libre competencia. Por lo tanto, desde la campaña Sin Maíz No Hay País, hoy levantamos nuestra demanda de la exigencia para la supresión de los monopolios agroalimentarios en México. Y por otro lado, es claro que las políticas agroalimentarias las determinan estos monopolios. Ellos determinan quién es el secretario de Economía, de Agricultura, cuáles son las políticas que deben prevalecer, cuál es el presupuesto que debe establecerse, quién debe beneficiarse de ese presupuesto. La política agroalimentaria hoy la determina el mercado, hoy la determinan las grandes corporaciones transnacionales. Por eso nosotros desde la campaña Sin Maíz No Hay País demandamos el rescate al derecho a la autodeterminación de las políticas agroalimentarias en México. Y finalmente, desde la campaña Sin Maíz No Hay País, planteamos el rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria sustentable como un asunto de seguridad nacional y política de Estado. En relación de nueva cuenta a las declaraciones de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice cosas muy correctas y muy atinadas, pero otras totalmente equivocadas. Por ejemplo, en esa misma declaración dijo: México podría comprar maíz a buen precio en otros países, frente a las amenazas de Trump de establecer aranceles y un impuesto a las remesas y el muro. Entonces nos sugieren, ya no compren maíz de Estados Unidos, compren lo más barato probablemente de Brasil y de Argentina. Nosotros decimos, el Premio Nobel de Economía, así como el gobierno mexicano, están equivocados. Nosotros en México podemos y debemos producir todo el maíz que consumimos. Tenemos semillas, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos campesinos, tenemos cultura agrícola, tenemos científicos, tenemos técnicos para producir no solo las 24 millones de toneladas que hoy producimos, sino las 12 millones de toneladas que importamos y el crecimiento de la demanda por el crecimiento poblacional. Por eso esta es una demanda central de la campaña: producir nuestros propios alimentos a partir de la agricultura campesina y de otro modelo agroalimentario diferente de la Revolución Verde, con base en los principios de soberanía alimentaria, fomento productivo de los pequeños productores, transición hacia un sistema agroecológico de producción y consumo sin transgénicos, ni agroquímicos, ni monopolios, transición hacia una agricultura de baja emisión de carbono y alta resiliencia climática, y producción de alimentos sanos y nutritivos para garantizar el derecho a la alimentación. Sin maíz no hay país, y hoy decimos en la campaña: sin país no hay país, porque el país está en riesgo grave, y hoy los que defendemos el maíz y a los agricultores maiceros también estamos comprometidos por defender el país y cambiar este régimen autoritario y neoliberal que está poniendo en riesgo no solo el maíz, sino al país en estos momentos.